Tenemos esta cuestión. Esta es la forma en que se interpreta, a final de cuentas, el gráfico de influencia contra dependencia, que fue lo que estuvimos haciendo. Esta interpretación aplica para el plano directo, que estuvimos hablando del plano directo y realizamos el plano directo en la sesión pasada, el plano indirecto y el plano potencial. El plano directo lo que plantea, o digamos en términos prospectivos, lo que se plantea es que es precisamente el escenario de aquí a 10 años. Ese es el plano directo. El plano indirecto sería después de esos 10 años a 15 años. Y el plano potencial sería más de 15 años. Eso es lo que nos plantean los teóricos de la prospectiva. Generamos estos planos. En muchas ocasiones precisamente nada más se genera el plano directo, precisamente porque 10 años son un plazo bastante óptimo como para trabajar en ciertas cuestiones. En ocasiones aplicamos proyectos de intervención. Esos proyectos de intervención nos ayudan a modificar ciertas variables, ciertos actores, cuestiones similares, pero no tenemos como tal un proyecto a más largo plazo. Estos elementos los vamos a estar explicando en las siguientes diapositivas. Sí nos vamos a meter a explicar esta cuestión de las variables reguladoras, variables dependientes, autónomas, de influencia, RELE, las de riesgo, blanco, todos estos elementos los vamos a explicar. Y aquí en la línea 44 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los valores máximo y mínimo de cada columna precisamente para posteriormente generar las líneas que nos van a dar los cuadrantes. Lo que le estamos pidiendo es esta parte de que nos dé el conjunto que se va a llamar extremos. En extremos va a utilizar como referencia el conjunto influencia-dependencia, que es lo que acabamos de hacer hace unos pasos, que ya lo habíamos hecho la sesión pasada. Conector de tuberías. Estamos utilizando la función summarize. La función summarize lo que va a hacer es darnos el máximo de la influencia, el mínimo de la influencia, el máximo de la dependencia, el mínimo de la dependencia. Lo que va a hacer es, dentro de lo que sería influencia, va a obtener el máximo y cuando encuentre NAs, esas NAs, este elemento de aquí, va a permitir precisamente que se procesen adecuadamente las NAs. Cuando nosotros no colocamos este elemento, las NAs pueden llegar a causar error. En este caso no tenemos NAs, pero si en algún momento ustedes tienen NAs en su tabla, cuestiones similares, tienen que aplicar esto. Después le vamos a colocar que para que nos dé el mínimo de la influencia, nuevamente min influencia, tenemos el código completo. Dependencia máximo mínimo. Ya que tenemos estos elementos, ejecutamos. Ahora le vamos a decir que nos imprima los extremos, que es a final de cuentas el resultado de lo que está aquí arriba. Imprimimos y ahora tenemos esta situación de que el máximo de influencia es 54, el mínimo 17, máximo de dependencia 57, mínimo 9. Para generar los cuatro cuadrantes principales que habíamos visto, la diagonal y el rectángulo, porque también vamos a colocar ese rectángulo en el centro de los cuadrantes, vamos a realizar los siguientes cálculos. Vamos a calcular primero Xcord para incluirlo en el código del gráfico, el código que utilizamos la sesión pasada. También pueden colocar un número. En este caso vamos a colocarle Xcord porque Xcord va a ser el resultado de estas operaciones. Si ustedes quieren colocarle, por ejemplo, 30, pueden colocarle el 30 y no hay problema, pero en este caso lo vamos a hacer así. Bueno, se puede colocar un número entero o con fracciones en el código del gráfico, pero con este proceso vamos a tener algo exacto, no vamos a tener una aproximación, sino que va a ser exacto y eso nos va a dar una presentación más profesional. Lo que le estamos diciendo es que primero queremos que nos calcule X. En X lo que le decimos es que X va a ser igual a 54 menos 17, a el máximo de la influencia menos el mínimo de la influencia. Ya que tenemos eso, lo dividimos entre 2. Ya que tenemos precisamente la diferencia entre el 54 y el 17, lo dividimos entre 2. Al momento de dividirlo entre 2, ese valor que a final de cuentas sería, por así decirlo, el punto medio entre 54 y 17, lo vamos a tener en X. Ya que tenemos ese valor en X, le vamos a sumar 17, que es precisamente
el límite inferior, de la influencia. Entonces, aquí no lo he ejecutado. Ejecutamos y ya tenemos en este caso X-Core, que es de 35.5. Si nosotros nos ponemos a hacer cálculos, de decir, bueno, 54 menos 17 nos tendría que dar algún número que ahorita, bueno, aquí está, bueno, 54 menos 17 tendría que ser 37 entre 2, 18.5. 18.5 le sumamos 17, 35.5. Esto a final de cuentas lo estamos realizando aquí. Vamos a realizar el siguiente proceso, que es esta situación de ahora Y corta. Hacemos lo mismo, el máximo, perdón, menos el mínimo entre 2. Después que tenemos Y le vamos a sumar precisamente el límite inferior. Ejecutamos el primero, ejecutamos el segundo. Ahora que ya tenemos esto, vamos a calcular Xmin, Xmax, Ymin, Ymax para generar el sector de variables mediadoras. Cuando nosotros estamos colocando estos elementos que van a ser Xmin, Xmax, Ymin, Ymax, precisamente lo que vamos a hacer es esta situación de que cuando nosotros le decimos X, va a ser precisamente este elemento de la izquierda. Xmin, Xmax, este elemento de la derecha, Ymin, este de aquí, este de abajo, por así decirlo, Ymax, este de arriba, y al momento que tiene estos elementos, va a complementar estos, y como resultado nos va a dar precisamente el rectángulo en la parte central de nuestro gráfico. En este punto lo que estamos diciendo es, bueno, si nuestro gráfico tenía más o menos una forma en la cual teníamos el número 30, después el 40, después el 50, después el 60, entonces en este caso, por este tipo de dimensiones, vamos a decirle que en X le quite 5 a X cort y para que tenga el otro extremo que le sume 5. En Y que le quite 5 y que le sume 5. Eso es lo que le estamos indicando. Ejecutamos cada uno de estos y ya que los ejecutamos, lo que vamos a hacer, digamos, el último paso para obtener el último paso para después meter todos estos datos al código y tener nuestro gráfico ya bastante profesional, es calcular el intercepto. El intercepto es precisamente lo que nos va a permitir generar la diagonal. Para generar la diagonal que habíamos visto que corta, por así decirlo, el cuadrante donde están los valores negativos de X y el cuadrante donde están los valores positivos de X y Y, para obtener esa diagonal, lo que le estamos diciendo es que Y cort, o bueno, más bien X cort se va a restar de Y cort. Y con base en ello vamos a obtener precisamente la diagonal que estamos buscando. Ejecutamos y bueno, aquí lo que dice esta parte es que reiteremos que en lugar de estos cálculos pueden colocar números enteros, pero con estos pasos el proceso es exacto. Primero lo voy a ejecutar, lo voy a mostrar en pantalla. Nada más déjale, coloco esa pantalla. Lo voy a colocar en pantalla y le voy a dar zoom para que lo veamos más a fondo, que lo podamos visualizar mejor. Y ahorita explico precisamente qué sucedió. Aquí vamos precisamente lo que habíamos dicho, cómo en relación al primer gráfico que vimos, este en blanco y negro, teníamos este tipo de divisiones. Teníamos que se dividía principalmente en 4 cuadrantes y aparte de eso teníamos una diagonal. Aparte de la diagonal teníamos un rectángulo en la parte central de nuestro gráfico, y con base en eso es que nosotros empezamos a decir estas variables corresponden a esta clasificación, estas variables a esta clasificación, estas variables a esta clasificación. Esto es lo que nosotros en este momento obtuvimos después de generar este tipo de procesos de que el Y-cort, el X-cort y cuestiones así. En sí, ya lo que habíamos dicho, el Y-cort, aquí está el Y-cort, el X-cort, aquí está el X-cort, el intercepto, este es el intercepto, Xmin, Xmax,
Y min, Y max y se complementa. Y esta parte de que sea azul, también en el código está precisamente especificado que sea azul y que sea este azul. Si prestamos atención, este azul, de hecho, es el mismo azul que tiene planificación urbana, es el mismo azul que está en la parte superior de impacto. El amarillo es el mismo amarillo que está en la parte inferior de impacto. Este verde es el mismo que está más o menos por aquí por el 80. El blanco es el mismo de las letras, precisamente porque nosotros estamos haciendo una personalización muy específica de este gráfico. Vamos a explicar el código para tener todos estos elementos y que también en su momento digas, bueno, yo lo que quiero es ponerle otros colores porque igual no quiero que se vea tan blanco, quiero otro tipo de combinación. Entonces vamos a cerrarlo.